Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El bosque se alzaba, denso y silencioso, como un monumento viviente erigido por siglos. Sus árboles, con sus troncos anchos y robustos, parecían llevar en su interior la memoria del mundo. Sus ramas se alzaban como brazos protectores, tejiendo un espeso dosel que apenas filtraba la tenue luz de una mañana velada. Una ligera neblina se deslizaba por el suelo, enroscándose alrededor de las raíces como dedos fantasmales. El aire olía a musgo húmedo, tierra fresca y corteza antigua. En la linde del bosque, una figura pequeña y frágil permanecía allí, inmóvil. Emma. De 6 años, frágil, con los brazos a los costados, el cabello rubio enredado cayendo sobre un rostro cerrado y ausente. Sus ojos, abiertos de par en par, no miraban al mundo, lo recorrían. Parecían captar cosas invisibles para los demás, escuchar sonidos que nadie oía, percibir presencias que solo los puros de corazón podían adivinar. No lloraba. No gritaba. Ni siquiera intentaba comprender. Simplemente estaba, allí. Emma nunca había sido como los demás niños. Desde su nacimiento, habitaba otra realidad, como si viviera en un lenguaje secreto y sin palabras, donde cada gesto, cada silencio, cada respiración tenía un profundo significado que solo los más atentos podían percibir. Casi nunca hablaba. Cuando lo hacía, sus frases eran inconexas, a veces poéticas, pero siempre enigmáticas, como si intentara describir un mundo paralelo. Su madre, Lea, caminaba a paso rápido por el sendero. Sus pasos eran apresurados, casi mecánicos. El corazón le latía con fuerza en el pecho, no por el esfuerzo, sino por una tormenta interior que ya no podía calmar. Solo había dormido 2 horas esa noche. Como todas las noches. Como los últimos 6 años. Desde el diagnóstico, desde que los médicos pronunciaron la palabra autismo, la vida de Lea cambió por completo. No porque quisiera menos a su hija que antes. Todo lo contrario. Sino porque el mundo había dejado de ver a Emma como una niña. Le habían hablado de su discapacidad, de cuidados, de centros especializados, de terapias conductuales. Pero nunca de poesía, belleza ni luz. Los días de Lea estaban llenos de citas médicas, llamadas infructuosas a autoridades indiferentes, formularios que llenar, juicios silenciosos de otros padres, comentarios hirientes en la calle cuando Emma tenía una rabieta. Lo había dado todo. Lo había sacrificado todo. Su carrera. Su vida social. Su sueño. Su futuro. Y entonces llegó esa noche. Ese momento de fractura. Cuando despertó entre lágrimas, sin aliento, sintiéndose atrapada en una vida sin salida. Se sentó en el borde de la cama, Emma dormía en la habitación de al lado, tranquila como una estrella perdida. Y algo dentro de ella se rompió. No por falta de amor. Sino por demasiado dolor. Así que, esa mañana, llevó a Emma al bosque. Pensó que la naturaleza comprendería a su hija mucho mejor que los humanos. Que los árboles no la juzgarían. Que los animales no le gritarían. Que tal vez, allí, podría respirar. Existir. Lea dejó a su hija al pie de un árbol gigantesco, un roble milenario cuyo tronco parecía latir con un corazón ancestral. No dijo ni una palabra. No la abrazó. Tenía demasiado miedo de no poder irse si lo hacía. Le temblaban las piernas. Su alma gritaba. Pero giró sobre sus talones y desapareció entre la niebla. Serás más feliz aquí, pensó, como para convencerse a sí misma. Sus ojos empañados no miraron atrás. Bakari no era un gorila común. Imponía no solo por su estatura, sino también por la misteriosa presencia que emanaba. Cada paso que daba en el bosque parecía dejar una huella imborrable, cada movimiento era una danza de fuerza y gracia, mucho más allá de las capacidades físicas de un simple animal. Alto y musculoso, poseía brazos poderosos capaces de romper troncos de un solo golpe, pero su mirada, siempre serena y penetrante, delataba una profundidad insospechada. Durante meses, los científicos lo habían observado, fascinados por sus comportamientos y reacciones. Mientras que la mayoría de los gorilas permanecían atados a sus instintos primarios de supervivencia, Bakari parecía poseer una conciencia superior,
una sabiduría que eludía a quienes lo observaban. No era solo un macho dominante en su manada, era un líder sabio, un guía. Pero lo que realmente impresionó a quienes tuvieron el honor de estudiarlo fue su capacidad para comprender las emociones humanas. En una época en la que los investigadores creían que los gorilas carecían de tales percepciones, Bakari demostró lo contrario, día tras día. Los científicos que lo observaban notaron detalles asombrosos en su comportamiento. Parecía capaz de percibir el dolor y el sufrimiento ajeno. Cuando un miembro de su tropa se lesionaba, no lo dejaba descansar como a los demás. Permanecía cerca, a menudo en silencio, llevándole hojas o frutas como regalo, o cuidándolo con una mirada protectora. Ante investigadores estresados o ansiosos, adoptaba una actitud tranquila, a menudo retirándose, observando con calma, como si comprendiera la angustia humana. Incluso consoló a un chimpancé huérfano, acariciándole suavemente el lomo como un padre cariñoso. Pero ese día, todo cambió. Esa mañana, Bakari caminaba lentamente entre la maleza, paseando por su territorio. La niebla que aún cubría el bosque le daba al lugar una atmósfera irreal, casi mística. Estaba más tranquilo que de costumbre, incluso un poco soñador. Los sonidos familiares del bosque lo tranquilizaban, el crujido de las hojas bajo sus pies, el canto lejano de un pájaro, el susurro de las ramas al viento. Pero de repente, un sonido diferente captó su atención. Un temblor, una presencia humana. Bakari se quedó paralizado, con la mirada fija en la frágil figura a lo lejos. Una niña. Sola. Se acercó lentamente, como un depredador intentando comprender a su presa, pero más que eso, intentó comprender la extraña sensación que emanaba de la niña. No se movió. Permaneció allí, aparentemente abandonada, inmóvil, sin emitir sonido alguno. Una soledad palpable emanaba de su pequeña figura. Una soledad que Bakari comprendía, pues él también, en su grandeza, había estado solo a menudo. Sintió la misma silenciosa soledad en su corazón, un peso que nadie más podía soportar. Al acercarse, observó su mirada. Era tranquila, casi vacía. Pero tras ese aparente vacío, Bakari percibió algo aún más profundo, una angustia, un dolor silencioso que la atravesaba. Se detuvo a unos pasos de ella, observándola. Sus ojos negros, brillantes como dos perlas oscuras, parecían sondear el alma de la niña. Observó las pequeñas manos de Emma, que temblaban ligeramente, con las piernas dobladas bajo ella, como si intentara hacerse invisible. Bakari, con un movimiento delicado pero mesurado, se arrodilló en el suelo, con las rodillas tan abiertas como montañas. Observó a la niña un instante antes de extender una mano enorme y poderosa hacia ella. Sus dedos, largos y fuertes, se acercaron lentamente a su rostro. Tenía un corazón tierno, un corazón poco común en la vida silvestre, y sabía que su tacto debía ser delicado, que esta frágil criatura necesitaba cuidados, no fuerza. Emma no se movió. No entró en pánico. No gritó. Simplemente observó, fijando la mirada en ese ser imponente que parecía tan tranquilo, tan seguro de sí mismo. Entonces, con un gesto lento, rozó la palma de Bakari con su pequeña mano. La suavidad de su tacto sorprendió al gorila. No era preocupación ni miedo lo que sentía, sino una extraña sensación de confianza que emanaba de ella. No había pedido nada, pero estaba allí, como si supiera que ese animal, ese inmenso gorila, no representaba una amenaza. Una especie de reconocimiento silencioso se tejió entre ellos. Bakari sintió el peso del mundo sobre sus hombros, pero también la imperiosa necesidad de proteger a esta pequeña. La tocó con ternura de nuevo y, sin dudarlo, la rodeó con sus fuertes brazos. La acarició, un gesto natural e instintivo. El agua empezó a caer, una lluvia ligera y fría que rápidamente se convirtió en un diluvio. Pero Bakari, ajeno al aguacero, apretó a Emma contra él, manteniéndola protegida bajo su inmenso pecho. La recostó suavemente en su regazo y, con inesperada ternura, la meció como a una niña, un movimiento protector y rítmico. Los científicos, que habían seguido a Bakari durante años, se quedaron sin palabras al ver esta escena. En sus pantallas, observaban un comportamiento sin precedentes. Este gorila gigante, considerado un ser salvaje, llevaba en brazos a una niña humana, protegiéndola de la lluvia y aparentemente meciéndola con profunda tranquilidad. No había palabras para describir lo que veían.
Sus cámaras habían capturado imágenes que desafiaban todas las leyes naturales, un gorila ofreciendo refugio a un ser humano, a la vez que era la personificación pura de la naturaleza salvaje. Uno de los investigadores, el Dr. Thomas, quedó paralizado por lo que acababa de descubrir. Llamó urgentemente a las autoridades y a los servicios de emergencia. Pero acercarse a Bakari no sería fácil. Debían comprender al animal, respetarlo y, sobre todo, no asustarlo. Debían evitar una confrontación que podría ser fatal para el niño. La búsqueda de Emma se había convertido en una misión compleja. Los pacientes rescatistas dedicaron horas a ganarse la confianza de Bakari, creando un espacio seguro donde pudieran retirar a Emma con delicadeza sin perturbar el extraño y poderoso vínculo que se había formado entre el animal y la niña. Esto no era solo una operación de rescate, era un acto de gratitud a la naturaleza misma. Emma fue llevada al hospital en un estado de tranquilidad casi irreal. Los médicos, que esperaban atender a una niña con un shock psicológico grave tras una experiencia tan intensa, quedaron atónitos ante su absoluta calma. No mostraba miedo ni agitación, ni la más mínima señal de estrés, normal tras semejante experiencia. Era como si la situación, por dramática que fuera, no hubiera perturbado su frágil mente. Sus ojos, con un brillo particular, permanecían extrañamente serenos, como si albergara en su interior una paz interior que ninguna experiencia había podido arrebatar. Los médicos determinaron que su condición física era estable. Estaba ligeramente deshidratada y algo cansada, pero nada grave. Sin embargo, lo que más les sorprendió fue su comportamiento. Emma parecía tranquila, casi serena, como si hubiera encontrado un refugio en los brazos del animal. Como si el calor y la protección que había recibido de Bakari le hubieran infundido una tranquilidad inquebrantable, una sensación de seguridad que trascendía cualquier otra que hubiera experimentado antes. Sus ojos, habitualmente vivaces, pero a menudo marcados por la ansiedad, ahora estaban llenos de una dulzura inusual, una luminosidad de paz que nunca antes se había visto en ella. Los vídeos del rescate, capturados por las cámaras de los investigadores y rescatistas, se difundieron rápidamente en redes sociales. En cuestión de horas, millones de personas en todo el mundo compartieron y vieron imágenes del gorila gigante acunando tiernamente a la pequeña. El público quedó devastado. Los comentarios llovieron, inundando las redes sociales con palabras de emoción y compasión. Muchos se indignaron por el repentino abandono de Emma, pero gran parte del público también se conmovió por el gesto inesperado de Bakari. Este gorila, símbolo de la naturaleza, ofreció a la niña más humanidad que muchos seres humanos. Una pregunta estaba en boca de todos: ¿cómo podía un animal, en su sencillez, encarnar tanta dulzura y tanta capacidad de amor incondicional, cuando los humanos a veces parecían incapaces de hacer lo mismo? Las imágenes de Bakari calmando a Emma se convirtieron en un fenómeno mundial. Los debates fueron intensos. Surgió una avalancha de reacciones, que no solo celebraban el increíble gesto de Bakari, sino que también denunciaban el comportamiento de la madre de Emma. El público, aunque profundamente conmovido por la compasión del animal, no podía sino indignarse por el abandono. Este acto, para muchos, era imperdonable. Las autoridades, presionadas por los medios de comunicación, iniciaron una investigación para encontrar a Lea, la madre de Emma, y comprender las razones subyacentes de este acto. La sociedad, dividida, se desató en un debate nacional. Cuando la encontraron unas semanas después, Lea no daba la imagen de una mujer indiferente ni distante. Vivía con una profunda culpa. Durante su arresto, confesó que, en un momento de absoluta desesperación, creyó que abandonar a Emma sería una forma de ofrecerle una oportunidad, una vía de escape de una vida que ya no podía controlar. Explicó que Emma, quien tenía autismo, a menudo había sido una fuente de tensión para ella. Lea se sentía sola, abrumada, agotada tras meses, incluso años, de luchar por obtener la atención adecuada. En su interior, perturbada por el sufrimiento, pensó que abandonando a su hija, podría permitirle encontrar una vida mejor, lejos de ella, lejos de las dificultades. Admitió que su acto fue un intento desesperado, pero nunca imaginó que tendría repercusiones tan profundas. La reacción de la sociedad fue diversa. Algunos miembros del público comprendían el sufrimiento de Lea, su agotamiento emocional y psicológico. Las presiones de la maternidad, los desafíos del autismo y la falta de apoyo de un sistema a menudo deficiente fueron factores que la habían afectado enormemente. Pero abandonar a un hijo, independientemente del contexto, seguía siendo inexcusable para muchos.
El debate se convirtió en un tema candente, el lugar de las madres solteras en una sociedad que no les proporcionaba los recursos necesarios para afrontar las dificultades, la falta de infraestructura para ayudar a las familias necesitadas, las deficiencias del sistema de salud mental y el apoyo a los padres de niños con discapacidad. Este debate nacional dio lugar a una conciencia colectiva. Los medios de comunicación, los grupos de derechos de la infancia y las organizaciones de salud mental comenzaron a plantear preguntas cruciales sobre el apoyo a las madres en situaciones de angustia psicológica y sobre cómo mejorar el apoyo a las familias de niños autistas. Pero a pesar de comprender parte del sufrimiento de Lea, la gente seguía profundamente conmocionada por el abandono de Emma, y esta historia se convirtió en un símbolo de la necesidad de replantear las estructuras sociales y los sistemas de apoyo. Meses después del incidente, la situación de Emma se había estabilizado. Ahora vivía con una familia de acogida cariñosa, elegida específicamente por su experiencia en el cuidado de niños autistas. El entorno en el que vivía era tranquilo, seguro y lleno de amor. Los terapeutas que la seguían notaron un cambio gradual pero definitivo. Prosperaba en un entorno donde se sentía comprendida, aceptada y rodeada de personas capaces de satisfacer sus necesidades específicas. Gracias al amor y la atención que recibía, Emma comenzaba a reconstruir su vida. Su tímida sonrisa, que a menudo se había visto como un rayo de esperanza, ahora era más frecuente. En cuanto a Bakari, se convirtió en un símbolo del altruismo animal. Los investigadores, fascinados por el comportamiento del gorila, continuaron estudiando sus interacciones con humanos y otros animales. Pero tras el incidente, Bakari dejó de ser un simple objeto de estudio. Se había convertido en una leyenda viviente, una figura de compasión encarnada en un cuerpo inmenso, un modelo de amor infinito. El bosque, ese lugar de misterio y belleza donde todo comenzó, era ahora venerado. La gente acudía, por curiosidad, respeto o incluso admiración, a rendir homenaje a este gesto puro de un gorila que, con un simple acto de bondad, había conmocionado al mundo entero. La pregunta que todos se hacían era simple pero conmovedora: ¿por qué un animal había podido ofrecer a una niña lo que los humanos, en su complejidad, no habían podido darle? ¿Por qué un gorila, con su naturaleza salvaje y su fuerza bruta, podía encarnar una forma de compasión que muchos hombres ya no comprenden? A lo largo de esta historia, una profunda verdad resonó en el corazón de todos: la verdadera compasión no necesita palabras, no depende de estatus social, raza ni circunstancias. Reside en la capacidad de amar sin esperar nada a cambio, de tender una mano, de estar ahí cuando otro lo necesita. ¿Por qué, en realidad, esperamos que un animal nos enseñe esta verdad fundamental?